licenciado Josué Irión. Es un gran gusto, honor y placer poder llegar hasta vuestros hogares, su trabajo, donde quiera que usted esté, a través de la internet. Que el Señor pueda transformar su vida a través de este mensaje de 2 partes, que se llamará Nunca te olvides de donde Dios te sacó. O también puede ser llamado Nunca te olvides lo que Dios hizo por ti. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la palabra de Dios. Su vida nunca más será igual después de este mensaje. Lea conmigo, por favor, en Deuteronomio, capítulo 8, empezando con el versículo 2, en la palabra de Dios que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. La naturaleza humana es olvidadiza. Siempre nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado. Y cuando viene una prueba, lucha y tribulación, nos amedrentamos, nos alarmamos, nos preocupamos y nos olvidamos de las bendiciones que Dios ha hecho en el pasado. Lo mismo que Dios hizo en el pasado por usted, Dios puede hacer hoy. La palabra de Dios es clara. No te olvides. O sea, nunca te olvides de lo que Dios hizo por ti. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides los milagros, suplimientos, maravillas, sanidades y de todos los peligros que el Señor te ha bendecido durante el pasado. Todavía estamos en esa pandemia, el COVID-19, esa plaga, este virus del coronavirus, pero en el medio de todo este problema, donde el mundo se está derrumbando, nosotros los cristianos tenemos una fe segura, firme, determinada en la palabra de Dios, que Él no nos ha de abandonar. Salmo 78, 5 y 7, versículos 10, 11, 35 y 42 dice, presta atención: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que en la generación venidera y los hijos que nacieran y los que se levantaran lo contaran a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden. Preste bien atención en ese detalle: no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Porque la naturaleza humana es olvidadiza. Dios suple, Dios bendice, Dios sana, Dios restaura, Dios salva, Dios sana, pero la naturaleza humana en sí misma se olvida de lo que Dios hizo en el pasado. Y donde usted está hoy, donde yo estoy hoy, donde nosotros estamos hoy, es por las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el mismo Dios que fue fiel ayer es el mismo Dios que será fiel hoy. Pero Israel, dice la Escritura, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Tantos cristianos se han olvidado completamente, se han apartado, se han descarriado de las maravillas que Dios hizo en el ayer. Y ahora, en medio de esa pandemia, muchos pastores me han informado que muchos cristianos no regresaron a la iglesia. Muchos cristianos fieles y aún líderes no regresaron. O sea, flaquearon en su fe, se debilitaron en su fe, se han olvidado de lo que Dios hizo en el pasado. Esta crisis, la pandemia, ha derrumbado negocios, ha derrumbado empresas, ha derrumbado aún iglesias, ministros, aún cristianos, líderes que no estaban firmes en el Señor. A pasar todos sus meses con la iglesia cerrada, se debilitaron. ¿Por qué? Porque no buscaron al Señor, porque no oraron, no ayunaron, no leyeron la palabra de Dios, no buscaron durante ese tiempo. Y el diablo tomó ventaja y oportunidad para derrumbarles en sus áreas más necesarias en su vida, en sus áreas que necesitaban fortalecerse en el Señor. Esas áreas de debilidad, el diablo los ha derrumbado. Pero tú puedes, en el nombre de Cristo, levantarte ahora mismo,
No importa dónde usted esté, no importa lo que usted esté pasando, la prueba, la necesidad, sea ella económica, financiera, sea ella de enfermedades, de problemas en su trabajo, su familia, su matrimonio, sus hijos. Muy importante notar que cuando Dios disciplinaba a Israel, y dice la Escritura, y se acordaba que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo era su Redentor. Entonces Dios enviaba ejércitos contra Israel. Dios usaba calamidades, Dios usaba enfermedades para traerlos de vuelta. Y entonces en su angustia la Biblia dice que clamaban al Señor. Pero la Biblia también dice que después, cuando todo iba bien, no se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia. En la prueba, en la lucha, es más fácil usted ser fiel a Dios en el medio de la tribulación, en el medio del problema, do que cuando le va bien, cuando todo está perfecto, cuando hay prosperidad y bendición financiera, y su familia, y el ministerio, y el llamado, y la iglesia, y su vida personal. Pero es muy difícil mantenerse firme cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas. Usted se acordará que cuando usted vino aquí a Estados Unidos, alguien le ayudó, alguien le extendió la mano, alguien le hospedó en su casa. Esa también fue mi experiencia cuando yo vine aquí en 84 desde España a predicar en los Juegos Olímpicos. Alguien me ayudó, alguien abrió su hogar, alguien compartió sus alimentos conmigo. Todos nosotros debemos mirar atrás, que donde estamos hoy es porque alguien nos empujó, alguien nos ayudó, alguien nos echó una mano. Y muchas personas se olvidaron y crecieron y trabajaron en ese país y compraron carros buenos y casas buenas y después se olvidaron del Señor y se regresaron al mundo. Pero Dios tiene una manera especial de tratar con esas personas que se olvidaron del Señor y se olvidaron de lo que Él hizo. Entonces es muy importante nosotros regresar a lo que Dios ha hecho. Durante esa pandemia que estamos pasando, es muy importante usted reunir su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, y clamar y orar al Señor. En el año 1849, la cólera asiática se esparció por los Estados Unidos. Durante el comienzo, cuando empezó de esta ola, de ese brote, de ese estallido, murieron 4.500 personas en St. Louis, 3.000 personas en Nueva Orleans y 5.000 personas en Nueva York. Y muchos fueron sepultados en fosa común. El presidente Zachariah Taylor pronunció y llamó a la iglesia a un ayuno nacional y un día de ayuno y oración nacional. Él proclamó, hizo un edicto, un llamado y dijo al pueblo, para nosotros humillarnos delante de la mano de Dios, que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, para que Él, Dios, detuviera su mano destructora en esa plaga, en esa cólera asiática, y que el pueblo americano de entonces, en 1849, reconociera que Dios había sido infinitamente generoso con la nación y su existencia y su bondad. Durante esa plaga del coronavirus que aumentó ahora el problema, cada día por lo menos aquí en el condado de Los Ángeles, 3.000 personas, 2.500, 3.000 personas son infectadas. Mueren 100 personas a veces al día, a veces 50, a veces 80. Aumentó. Si hubiéramos declarado un día de ayuno y oración nacional y hubiéramos buscado la faz de Dios, el rostro de Dios, Dios hubiera detenido eso. Pero damos gracias por los trabajadores, por las enfermeras, los médicos que están haciendo todo lo posible, pero nadie ha encontrado la cura. Nuestros ojos no deben estar en el hombre, debe estar en el Señor. Si nos humillamos y oramos y buscamos al Señor en oración y en ayuno, Él hará el milagro y Él irá a detener ese coronavirus, ese COVID-19, esta plaga, esa pandemia que está destruyendo a cristianos y no cristianos. Yo he tenido amigos pastores que han estado intubados, que todavía están bajo los tubos de oxígenos. Pastores, algunos se han recuperado, otros no, que estamos orando, hemos orado por ellos. Hemos ayunado, hemos visto sanidad, porque esa pandemia ha nivelado a todos iguales, sean de cualquier continente, sea de cualquier raza, hemos nivelado a todos iguales. Zachariah Taylor pidió un día de ayuno y oración a la nación en 1849 aquí en Estados Unidos. Y el día 3 de agosto de 1849, un viernes,
los americanos llenaron las iglesias en unidad, se humillaron en oración y ayuno y buscaron al Señor. Y para el final del mes, el número de muertos cayó inmediatamente, repentinamente. Cayó de pronto, inesperadamente, drásticamente, y fue disminuyendo la cólera asiática hasta terminar. Esto es lo que deberíamos haber hecho ya aquí en la nación. Sé que hay mucha controversia, sé que hay muchos que no son cristianos, pero los que son cristianos deberíamos haber declarado un día nacional de ayuno y oración, como Josafat lo hizo según Crónicas 20. Cuando vino las acciones contra él, no sabía lo que hacer, él se humilló, él y todo Judá, y oraron y ayunaron. Y el Señor trajo gran victoria a Judá. Si nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, Él detendrá este virus. Él detendrá esta pandemia. Él detendrá lo que es esta plaga. Nuestros ojos deben estar en Él. Los científicos están haciendo todo lo que pueden. Pero llega un momento que ellos ya no pueden hacer más nada. Nuestros ojos deben estar en el Señor, porque es solamente en el Señor que nosotros podemos mantener la victoria. Es solamente en el Señor que nosotros podemos vencer. En primer lugar dice, y te acordarás de todo el camino. Y te acordarás de todo el camino. Si Dios dice y te acordarás, es porque hay una tendencia de nosotros nos olvidar. Ponga esa palabra en su corazón. Moisés no tenía una tarjeta Visa o Mastercard o American Express en el medio del desierto para comprar ropas, alimentos o comprar agua con botellas que nosotros tenemos hoy en día. No, Israel tenía que confiar en el Señor, tenía que creer que cada día Él traería su suplimiento. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de lo que yo os he dicho. O sea, recordar. Usted solo puede recordar algo que usted ha vivido, que usted ha leído, que usted ha estudiado. Por ejemplo, ¿usted se recuerda del día de mañana? No, porque usted no ha vivido. Pero usted solo se puede recordar de algo que usted ya vivió, que usted estudió. ¿Cuántas veces alrededor del mundo predicando en cruzadas, en iglesias, en auditorios, coliseos, gimnasios, predicando, el Señor te llena de ilustraciones en tu cabeza? Porque Él conoce la necesidad del momento, ilustraciones y versículos. ¿Por qué? Porque usted oyó antes, porque usted leyó, porque usted estudió. El Espíritu Santo solo te puede recordar algo que está en su mente, su espíritu y en su corazón. Con 19 años Dios me llamó a Juventud con una Misión. En 1982. Él suplió todo para que yo fuera a Belo Horizonte. Entonces, el mismo Dios que suplió ayer es el mismo Dios que suplirá hoy. Con 20 años fui ya de España. Dios hizo un milagro, Dios suplió el pasaje y yo llegué a España para ser un misionero. Con 21 años, en 1984, yo vine a Estados Unidos para predicar juntamente con un equipo de Juventud con Misión en los Juegos Olímpicos. Pero cuando yo era misionero en España, nosotros fuimos con un grupo de misioneros a ministrar en Italia, en Milán y Turino, y también fuimos a Suiza, y allá compartimos nuestra necesidad que nosotros teníamos para comprar el pasaje para venir a Estados Unidos. En los últimos días que necesitaba el equipo salir, que yo todavía no tenía el pasaje, Dios suplió a través de una hermana en Suiza, allá en 1984, en julio del 84, suplió el pasaje para que yo pudiera venir. Porque Dios tenía un llamado, tenía un propósito, tenía una causa para que yo viniera aquí. Entonces ponga esa palabra en su corazón, ponga esa palabra adentro de su espíritu. Usted tiene que vivir en humildad, usted nunca debe enorgullecerse, usted nunca debe jamás se olvidar de lo que Dios es por usted. Una vez el famoso boxeador Muhammad Ali estaba sentado en el banco en su avión antes de salir, antes de despegar el avión. Vino la aeromoza, como se dice, la azafata, el flight attendant, y le dijo, ponga el cinturón de seguridad. Muhammad Ali dijo, superhombre, Superman, referencia a él, no necesita el cinturón de seguridad. Y la azafata, la aeromoza, el flight attendant, le miró a él y le dijo, sí, pero Superman tampoco necesita de avión. Entonces Muhammad Ali puso su cinturón de seguridad. Nunca debemos enorgullecernos y pensar que nosotros hemos llegado a la cima por nuestros esfuerzos, nuestros estudios, nuestra capacidad. Jamás. Ponga esa palabra dentro de su corazón y ponga esa palabra adentro de su espíritu y de su mente. Nosotros hemos llegado donde hemos llegado por la misericordia y la bondad de Dios. Segundo,
para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Damaris y yo nos casamos en 1988, nosotros íbamos con $20 en el mercado para comprar todo durante la semana. Pasamos muchas necesidades, pero Dios siempre fue fiel. Dios nunca dejó de bendecir a nosotros, jamás. Dios siempre fue fiel, porque Dios es fiel, porque Él nunca irá a dejarte a ti. Nunca. Una vez un alumno de artes marciales, un atleta deportivo, le dijo al maestro de él, a su profesor, usted me ha enseñado todo lo que yo sé de las artes marciales, de la defensa propia, pero me gustaría que usted me enseñara algo de Dios. Entonces su maestro, su profesor, empezó a poner té adentro de su taza. Y el té subió en su taza y empezó a caer el té. Y empezó a caer en el platillo. Y del platillo empezó a caer a la mesa. Y de la mesa empezó a caer en el piso. Entonces cuando empezó a caer en el piso, el alumno le dijo, pare, el té se está derramando por todo el piso. Pare, el té se está derramando por todo el piso. Y su maestro le dijo, tú estás tan lleno de ti mismo que tú necesitas vaciarse de ti mismo para que puedas ser lleno de Dios. Así como yo estoy derramando este té que ya cayó de la taza al platillo, a la mesa y al piso, usted necesita vaciarse para dar lugar para Dios llenar a usted. Eso es lo que nosotros necesitamos, es vaciarnos. Cuando nosotros nos desvaciamos de nosotros mismos y nosotros nos recordamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros seremos diferentes. Nunca permitas que el orgullo, la prepotencia, la soberbia, nunca invada su corazón. Siempre te recuerda de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides. No importa cuán grande usted crezca, no importa cuán grande sea su ministerio, su llamado, no importa dónde Dios te haya llevado. Siempre reconozca lo que Dios ha hecho por usted. Siempre. Porque el que se olvide de dónde vino, no sabe para dónde va. Y muchas iglesias, muchos líderes y aún ministros se han olvidado de dónde han salido. Y su orgullo y su prepotencia se nota en su manera de hablar cuando predica y se refiere a los demás, que desprecian a los demás. Porque realmente el dinero y el poder económico tuerce la cabeza de una persona y se olvidan de dónde han salido. Tercer lugar, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. Dijo, tener hambre, no pasar hambre, tener hambre. Damaris y yo pasamos muchas necesidades. Y te hizo, dice bien claro la Escritura, bien claro, que el Señor te humilló para que aprendiera, para cuando crecieras, nunca te olvidaras. Salmo 107, versículos 5 y 9 dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. Todavía me recuerdo, Damaris y yo, una vez que nosotros no teníamos después del culto absolutamente nada para comer después del culto. Eso fue ya por los años 1988. Entonces fuimos a nuestra iglesia. Y cuando fuimos a nuestra iglesia, el hermano me dijo, oh, hermano León, qué bueno verle por aquí, a ver un día que nos predique. Y cuanto más necesitábamos nosotros, yo pensé conmigo, no me hubieran invitado para predicar, porque tenemos una necesidad tremenda. Entonces el hermano vino y me puso algo en mi mano. Y yo lo puse en el bolsillo. Después manejando a la casa, yo dije a Damaris, a ver, yo creo que un hermano nos dio una ofrenda que es a $5 o $10. Cuando puse la mano en el bolsillo y le di a Damaris para ver porque estábamos manejando, Damaris dijo, es $100. Imagínense, en 1988, $100. Eso fue una alegría tremenda. Si ahora en 2020 es dinero, $100, imagina a 32 años atrás, en 88. Hicimos todas las compras, nos alegramos, nos alabamos al Señor, lloramos de felicidad, porque Dios nunca nos faltó. Dios siempre fue fiel. ¿Y sabe por qué Dios permite eso? Dios permite eso para que usted nunca se olvide de dónde usted vino.
Ahora cuando vamos a comer un steak en un restaurante Outback, los pastores me llevan a comer un ribeye steak de 14, 16 onzas con Coke Zero, que me gusta. Well done, bien hecho. Dios viene a ti y Dios te habla y te dice, nunca te olvides de dónde yo te saqué. Nunca te olvides que yo te saqué de detrás de la majada de las ovejas. Nunca te olvides que tú no eras nada y nadie, y ahora yo te he bendecido, ahora yo te he prosperado. Y en un cuento de niños se cuenta una vez que un lobo muy grande y fuerte había nacido dentro de los de su raza, de los lobos. Él había excedido a sus compañeros en fuerza, tamaño y velocidad. Luego todo el grupo lo llamó a él de león, porque el tamaño de él era de un león. Entonces el lobo se creía que era un león. Y entonces él se apartó y dejó su grupo de lobos y fue con los leones. Y fue a caminar con los leones. Y una vieja y astuta zorra le vino a él, a sus 40 niños, y le dijo, que yo jamás sea ridícula como tú por tu orgullo y vanidad, porque yo te he observado y he visto tu comportamiento. A pesar de que tú tienes un tamaño de un león entre los lobos, en el medio de los leones, definitivamente tú eres un lobo y caminas como un lobo. Tú puedes haber crecido, tú puedes haber sido grande en tamaño y fuerte, tu ministerio por haber crecido, tu iglesia por haber crecido. Pero nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por usted. No interesa dónde hayas ministrado, no interesa dónde hayas predicado, no interesa los libros que hayas escrito. Camine siempre en humildad delante de Dios. Y Dios ha de honrarte, Dios ha de prosperarte y Dios ha de bendecir tu vida. Ese es el final de la parte 1 de este mensaje. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Quede con nosotros para la segunda parte. Que Dios te bendiga, que Dios sea con usted. Muchas gracias. Bendiciones.